Yo me considero en bendición. ¿Cuántos dicen yo estoy en bendición? Porque estamos aquí, estamos vivos, estamos bendecidos por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero nosotros estamos celebrando porque tengamos algunas dificultades o leves tribulaciones, le llama Pablo, leves tribulaciones, pequeñas tribulaciones, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de la iglesia primitiva. Recuerda, iglesia, que el modelo que vamos a seguir es el ejemplo de la iglesia primitiva. Es el ejemplo de los primeros cristianos. ¿Por qué el de ellos? Porque ellos tenían el ejemplo del Señor Jesucristo. Y hoy día no queremos ver cristianos desajustados. Usted sabe cómo es un cristiano desajustado, ¿no? Que va todo tembloreco ahí caminando, no define su fe con el Señor. Anhelamos ver cristianos definidos, que puedan decir en un momento difícil, yo sé en quién he creído. O que puedan decir, yo sé que mi Redentor vive. O sea, que siempre tengan una palabra. O puedan decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos cristianos definidos. Y cuando digo que necesitamos, eso es lo que Dios está pidiendo. Cristianos definidos ya. Amén. Porque debemos pelear la buena batalla de la fe. Todos ya fueron llamados, y cuando usted se entregó a Cristo y comenzó a emprender esta carrera para pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cuántos consideran pelearla? Yo estoy ahí metido en esa pelea, en esa batalla. Yo sé que usted también, así que anímese, avívese para la gloria de Dios. El ejemplo de la iglesia primitiva, decíamos nosotros, que era una iglesia cristocéntrica. Amén. Así que como una iglesia cristocéntrica que era, damos por hecho que el centro de sus predicaciones, el centro del mensaje de ellos, el centro de sus testimonios era Jesús. Hoy anhelamos que el centro de los cristianos que están en nuestras congregaciones sea Jesucristo también. El centro no pueden ser los problemas. Miren que en la iglesia primitiva hubo murmuración, pero el centro de la iglesia no fue la murmuración, no fueron los problemas. En la iglesia primitiva asesinaron a algunos santos, a Jacobo, también a Esteban, y ellos no fueron el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Jesucristo. Pase lo que pase, sin importar los tiempos que vengan, nuestro centro tiene que ser Jesús. Y no podemos olvidarnos de esto, hermano. El hermano que convierte el centro de su cristianismo otra cosa, va a tener muchos problemas en la fe. Cuando tu centro no es Jesús, vas a tener muchos problemas en la fe. Porque todas las cosas van a fallar, menos Jesucristo. Por eso nuestro centro debe ser Jesús. Y yo no veo problemas en la iglesia primitiva. Veo problemas como tentaciones, pruebas que vienen a ellos, pero problemas cotidianos nunca fueron el centro de la vida de los primeros cristianos. Y cuando hubo uno, se arregló. Y cuando surgió el de Ananías y Zafira, se arregló. Pero eso nunca se convirtió en el centro de los cristianos. Su centro era Jesucristo. Ahora bien, para que una iglesia sea cristocéntrica, en primera instancia tiene que creer en las Escrituras. Porque Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y él dice, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así que un cristiano que no lee la Biblia, jamás su centro será Jesús. Y un cristiano que viene a la iglesia y se duerme en la predicación, jamás su centro será Jesús. Y un cristiano que viene y oye penosamente la Escritura y se convierte solo en oidor, jamás su centro será Jesús. Así que para que el centro de nuestra vida sea Cristo, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y si no las leemos, debemos de entender cuando nos las leen o nos las predican. Así que, ¿quieres que Jesús sea el centro de tu vida? Tienes que dar atención a la palabra. Además, la fe viene por el oír. Y el oír por la misma palabra. ¿Quieres fe? Debes escuchar. Que si en 10 minutos la predicación te haga una pregunta, no vengas distraído como que el pastor me repite, no sabes ni siquiera de qué estábamos hablando. No cometas esos errores. Tienes que hacerle seguimiento a la palabra paso a paso. Cada paso que da el predicador, tú de Dios, tú debes de darlo con él. Debes de darlo progresivamente con él. Y así cuando se haya terminado el mensaje, tú estarás bendecido. Esos demonios que atormentan tu vida, que te persiguen, que hacen de tu ambiente un desastre, ellos van a huir por el poder de la palabra. Así que para que una persona sea cristocéntrica, tiene que escuchar la palabra, tiene que creer en la palabra, debe escudriñar la palabra, debe prestar atención a la palabra, porque la Escritura es la que da testimonio de aquel que es el centro.
Y cuando leemos el Antiguo Testamento, todos los mensajes apuntan a Jesús, aunque no se decía su nombre. Allá se habla de que una virgen dará a luz un niño y será su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Una virgen dará a luz un niño, él salvará a Israel de sus pecados. Allá en el Antiguo Testamento se hablaba de un cordero que tenía que ser sacrificado por expiación del pecado de las personas. Allí está apuntando a Jesucristo. El centro del Antiguo Testamento realmente era Jesús. Ahora bien, cuando ya leemos el Nuevo Testamento, lógico que Cristo nace y desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, el centro de la historia es Jesús. Y aún después de su resurrección en el ministerio de los apóstoles, el centro de los mensajes y del ministerio de los apóstoles es Jesús. Y después de los apóstoles, las predicaciones que vienen con la sana doctrina apostólica, el centro de todos estos mensajes es Jesús. Por eso, quieres ser cristocéntrico, debes escudriñar las Escrituras. Debemos creer a las Escrituras. Miremos unos pocos ejemplos en esta mañana. Solamente voy a tomar un ejemplo. Era una iglesia cristocéntrica, la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. La Escritura dice así: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Punto y coma allí. Entonces, cuando ellos ministraban la palabra, guiaban a la gente al arrepentimiento. Pero cuando las personas acceden al arrepentimiento, desde luego que se van a bautizar. Y a la hora de ellos definir su estado aquí en la tierra, su estado eterno con Dios, Pedro les dice: ustedes se quieren bautizar, ok, pero háganlo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que el centro de la predicación era Cristo, el centro de la administración era Cristo. Y si algo había que hacer, se hacía en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y en Mateo 28, allá cuando se dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos, recuerden que allá se dice: y bautícenlo en el nombre del Padre, y ahí aparece en medio del Hijo, del Espíritu Santo, Jesús. Nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Jesús está ubicado en el centro de lo que se ha de hacer es Jesús. Así que ustedes, amados hermanos, son ovejas del Señor, pero el centro de su vida tiene que ser Jesucristo. Cada uno de ustedes tiene que luchar, pelear la buena batalla, pero con Jesús. Hay que enfrentar la vida, pero con Jesús. Hay que caminar aquí en el evangelio, pero tiene que ser con Jesús. Hay que orar en el nombre de Jesús. Y todo lo que Dios te dé, obténlo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Así que cuando miramos que ha de colocarse una regla para que las personas puedan reconciliarse con Dios, aquí dice que tienen que arrepentirse y bautizarse, pero en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que el centro para que los pecados sean perdonados es Jesucristo. ¿Cuántos anhelan ser perdonados sus pecados? ¿O es que ya no tiene? ¿O es que ya no los comete? Somos pecadores. Quizás no pecamos habitualmente, o sea, oportunidad que se da oportunidad. No, quizás ya no lo hacemos así, pero somos pecadores, los cuales Dios ha llamado al arrepentimiento, y ahora Él ha llamado para que sean borrados nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Ahora, también la Biblia dice que somos santos, pero porque Él nos santifica, pero nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Pablo decía: yo quiero hacer lo bueno, pero luego descubro que hago lo malo. Miserable de mí, que estoy condenado en este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Pero cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro centro, aunque tengamos naturaleza pecaminosa, ya la naturaleza de los hijos de Dios, la Biblia dice que tendrán una nueva simiente. Esa nueva simiente es Jesucristo. El ADN, el espíritu que ahora opera en nosotros, los pensamientos, ya es de Cristo. Por eso dice: y vosotros tenéis la mente de Cristo. La simiente de nosotros ya no es una simiente, dice la Biblia, ni de sangre ni de varón. Es una simiente de Dios en Cristo Jesús. Por eso se nos habla de que nos es necesario nacer de nuevo si queremos entrar al reino de Dios, porque ellos son los que entran al reino de Dios, son los que tienen una nueva simiente, la simiente de Dios, ya no es la simiente de la naturaleza pecaminosa. Así que, amados hermanos, avívense y comencemos a caminar
altamente, o sea, a la altura de lo que somos. Caminemos a la altura de lo que somos. Si usted camina como pecador, todo le va a salir mal. Pero camine como hijo de Dios, como un santo de Dios, y verá que usted se va a preocupar por vivir dignamente cada día delante de Dios. Gloria al Señor. Así que la iglesia primitiva era una iglesia muy poderosa porque su centro era Cristo. Ahora, el capítulo 3 y el versículo 13 al 15 tiene un ejemplo muy bonito y vamos a mirarlo. Mire lo que dice en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Mire, están hablando de Dios el Padre. Están hablando del Dios de Abraham y del Dios de Jacob. Pero vienen colocando como centro de lo que están diciendo a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Y mire, toda predicación, todo discurso, todo lo que ellos hablaban, fuera en defensa o para llamar al arrepentimiento, el centro del mensaje era Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿De quién está hablando? Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿De quién está hablando allí? De lo cual nosotros somos testigos. ¿Son testigos de qué? De Cristo, de lo que pasó con él. O sea que estamos viendo que el centro del mensaje de los apóstoles aquí viene siendo Jesucristo. Aquellos que están hablando al pueblo, están hablando a escribas, a saduceos, está hablando a los sacerdotes, pero ellos están diciendo: ustedes han cometido graves errores. Nosotros estamos predicando a Jesucristo, y las señales que ahora ven, las sanidades que ahora se ven, las liberaciones que ahora se ven, dicen los apóstoles, no es por nuestro poder, es por el poder de aquel que ustedes crucificaron. Es por el poder de aquel que ustedes negaron. Ustedes no defendieron a Jesús, defendieron al homicida. Pero quiero que sepan, Dios en su misericordia, Él es el que sana a los enfermos, pero es por medio de Jesús. Y Él dice: y mataron al autor de la vida, despreciaron al santo, al Hijo de Dios. Pero aquí su tema es Cristo. Está bien que aquí están discutiendo el tema del cojo que fue sanado en la entrada del templo, porque hay murmuración. Los mismos que mataron a Jesús ahora están furiosos porque se sanó un cojo. Y recuerde que el que sanó el cojo realmente fue Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da testimonio de grandes cosas para la gloria de Dios. Mire el capítulo 4, el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿de quién están hablando? De Cristo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo, hombres, en el que podamos ser salvos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Qué les quiero mostrar, hermano? Que la iglesia primitiva era una iglesia cristocéntrica. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Una iglesia cristocéntrica, hermanos, los demonios se van. Los enemigos de Jesús tienen que huir, tienen que irse. Y tú, hermano, que eres cristiano, tienes que colocar como prioridad de tu vida a Jesucristo. Hay cosas que son relativas y hay que dejarlas ir. Hay que dejarlas ir. Nosotros no podemos cambiar al Señor por nuestra familia, no podemos cambiar al Señor por nuestros bienes, no podemos cambiar al Señor por el dinero, no podemos dejar al Señor porque estamos enfermos, no podemos dejar al Señor por problemas, por dificultades, no podemos porque tengamos alguna derrota o algún fracaso, no podemos si Él es el centro de nuestra vida. Amén. Y yo me gozo, he estudiado estos pasajes, me los he leído una y otra vez y por todos lados veo. Desde que Pedro está predicando desde el capítulo 2, su tema es Jesús. A la hora del bautismo, su tema es Jesús. Lo que llevó a la gente a tomar la decisión de arrepentirse fue porque el tema era Jesús.
Cuando iban a sanar al cojo, dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que te ofrecemos. Su tema era Jesús. Cuando ellos son llevados ante el concilio, su tema es Jesús. Pedro y Juan ante el concilio, su tema es Jesús. Y aquí en el capítulo 3, donde se dice discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, su tema es Jesús. El tema es Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante el Señor Jesús? Primero, porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Hermano, no lo lograremos si nosotros no caminamos con Jesús. Yo no sé cómo es que a veces después de conocer a Cristo volvemos atrás. Y de pronto la tentación va llegando, y el desánimo y la rebeldía, y eso puede ir llegando, pero uno tiene que ser inteligente y meditar y saber que no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y amados hermanos, aquí le creemos a Jesús, y si le creemos a Jesús, vamos a creer en todas las escrituras, con exclusividad en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Jesús. Amén. Hermanos, si tú estás oyendo esta palabra, sé sabio y tómala para ti. Si tú no quieres que Satanás tome el control de tu vida, debes de darle el centro de tu vida a Jesús. Que sigo mostrando otros ejemplos. El capítulo 4, versículo 1 al 2, contiene algo muy bonito. Mire el tema de los apóstoles. Hablando ellos en el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice la palabra de Dios, resentidos. ¿Cómo estaban? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Crecía la iglesia. Pero lo que quiero mostrar es, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Que el jefe de la guardia y los saduceos llegaron resentidos. ¿Pero por qué estaban resentidos? Porque eran cristocéntricos, porque enseñaban en Jesús la salvación y el perdón de los pecados. Mire lo que siguen diciendo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ellos vinieron resentidos, y para que les doliera más, dijeron: bueno, y en ningún otro hay salvación. No solamente enseñamos, sino es que en ningún otro hay salvación bajo el cielo. Solo en Jesús hay salvación. Así que ¿de qué les sirvió que vinieran resentidos? Antes con fuerza y con mayor poder anunciaban el nombre de Jesús. Eran cristocéntricos los primeros cristianos. Ahí es cristianos de pura cepa, hombres llenos del Espíritu. Es el único libro donde uno haya hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hechos capítulo 4 versículo 8. Entonces Pedro es lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6 versículo 3. Buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Mire, y no les voy a mostrar más porque me salgo del tema. Es el único libro que muestra que los cristianos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aceptan la palabra? ¿Cuántos reciben la palabra? Pero cuando la cosa está buena, todo es parejo. Amén. Cuando tú no te sientes a gusto con Jesús, cuando no te sientes feliz en la congregación, cuando te da sueño en el mensaje de la palabra, cuando sientes que se te vuelve aburrido el venir a la iglesia, cuando sientes que no le haya sentido a una reunión cristiana, entonces arrepiéntete, porque estás desligado. Pablo dijo: de Cristo os desligasteis. Cuando esto te sucede, te has desligado de Jesús. Ya Jesús no es el centro de tu vida. Por eso ya no lo puedes sentir. Por eso ya no hay alegría en las reuniones cristocéntricas. Por eso ya no sientes vida cuando el tema es Jesús y se ministra la palabra de Jesús. Ya tú no sientes bendición. Es porque te has desligado del Señor. Pero yo creo que eso no sucede aquí. Y si está sucediendo, corrige tu vida. Corrígela. Esta voz que habla un día se cansará o morirá o algo pasará. Pero las consecuencias serán tuyas, habiendo oído la palabra y no haber cambiado, no haber sido transformado por el poder de la misma.
Así que era una iglesia cristocéntrica en todo lo que hacía. Y no solamente tenemos un ejemplo bonito en el versículo 2, sino es que el versículo 11 y 12, que ya lo hemos leído una y otra vez, allí ya vemos que el centro de su mensaje era Jesús, y en ese nombre tenían que convertirse, en ese nombre tenían que bautizarse, en ese nombre tenían que caminar. Y el capítulo 5, el verso 26, dice lo siguiente: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y vamos a leer hasta el 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? O sea que, ¿qué hacían ellos? Seguían una vez más insistiendo en lo que les reprendieron en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice que llegaron enojados, resentidos de que enseñasen en Jesús la salvación y el perdón de los pecados. Y ahora vuelven y los ponen en libertad. ¿Y sabe qué sucede? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio una vez más. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran cristocéntricos. Aplauda al Señor, alábelo. Eran cristocéntricos. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto llena el corazón de gozo y de alegría. Ver cristianos tan firmes, tan llenos del Espíritu Santo, llenos de la doctrina de Jesús. Qué bueno. Aleluya. Amén. Que ese aplauso sea para su gloria. Entonces aquí estamos viendo unos cristianos totalmente cristocéntricos. Hacía poco les habían dicho: no vuelvan a predicar, y lo hicieron en ese nombre. Antes enseñaban en ese nombre la solución a todos los problemas. Los pusieron en libertad, y ahí sí que fueron y hicieron bien el trabajo. Y los trajeron sin violencia. Porque entre más hablaban en el nombre de Jesús, más respaldo tenían del cielo y también del pueblo. Y más grande era el número de los creyentes. Así que lo que va a transformar el corazón de Mochuelo, el corazón de tu familia y el tuyo mismo, es el poder de Jesús. Es el poder de Jesús el que va a transformar las cosas. Así que solamente ellos preguntan enfurecidos: no mandamos estrictamente. ¿Sabe qué estrictamente es? Se los advertimos, se los dijimos. Pero ¿sabe? Ellos están diciendo: y ahora van a sufrir las consecuencias. Les querían pegar anteriormente, y ¿sabe qué les quieren decir? Y ahora sí se van a llevar su paliza. Porque ya se lo habían dicho estrictamente. Pero eso no los amedrentaba. Ellos dijeron: juzguen ustedes, ¿qué es mejor? ¿Ah? ¿No es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Y la conciencia que responda. Claro que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que aquí tenemos un grupo de cristianos reprendidos porque les dicen que no anuncien en Jesús la salvación y el perdón de los pecados. Y ellos precisamente lo que hacen es anunciar en Jesús la salvación y el perdón de los pecados. Y ahí serán perdonados siempre nuestros pecados, hermanos. Siempre, siempre serán perdonados allí. Bueno, entonces mire lo que dice la Biblia en el versículo 40 del capítulo 5. Convinieron con él llamándolo a los apóstoles, y después de azotarlos, o sea que sí los azotaron, les intimidaron, o sea que les amenazaron una vez más que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué hablaban en ese nombre? Diga: porque eran cristocéntricos, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Estos se burlaban al diablo, el diablo golpeando la carne y ellos creciendo en el espíritu, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, porque eran cristocéntricos.
Aleluya. Eran cristocéntricos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Amén. Eran cristocéntricos. Y esto, diga, yo debo ser cristocéntrico. Ahora cambie, diga, yo voy a ser cristocéntrico. Que Jesús sea el centro de cada uno de nosotros. El capítulo 8, 34 al 38 y terminamos. Capítulo 8, 34 al 38. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Felipe era cristocéntrico. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y se bautizó. Felipe dijo, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo, mire lo que dice, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora cristocéntrico no era solo Felipe, sino es que cristocéntrico era el eunuco, el etíope. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué dijo el eunuco? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué predicó Felipe? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el mensaje de la iglesia primitiva. Y también ha de ser el mensaje de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Alábelo con un aplauso, póngase de pie, bendigan su nombre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, en este día por el mensaje que tú nos ministras por medio del santo evangelio, Señor. Bendigo en este momento a tu pueblo. Bendigo en este momento cada oyente, cada persona, Señor, que ha venido a recibir tu palabra en este día de hoy. Señor, gracias por enseñarnos estos principios bíblicos. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por mostrarnos, Señor, que contigo somos más que vencedores. Gracias por llenarnos de vida. Gracias, Señor, por fortalecer nuestro corazón. Gracias por avivar el pueblo tuyo. Gracias por ser el centro de nuestra vida. Sé Jesús el centro de la iglesia. Sé Jesús el centro de la iglesia. Hermano, dile: Jesús, sé el centro de mi corazón. Si hay cualquier chispa de pecado, cualquier rastro de pecado, cualquier influencia demoníaca, si tú sientes que algo te agobia, que algo roba la paz, en esta misma hora renuncia a ello y dale libertad al Espíritu de Dios y dile: Jesús, sé el centro de mi vida. Sé el centro, Señor. Sé el centro, Señor. Sé tú el centro, Jesús, más como tú. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Sí, Jesús, quiero más de ti y habitar en tu presencia, Señor, y habitar en tu presencia. Que seas tú el que crezcas en nosotros, Señor. Y que a partir de este momento comencemos a menguar nosotros y la carne. Y que tú crezcas como un gigante en nosotros. Amén y amén.